Antes del repentino, y espero momentáneo, hype de la comunidad con la última temporada de Shingeki no Kyojin, la primera temporada de Steins Gate estaba considerada según los rankings de MyAnimeList como la segunda mejor obra animada del rubro japonés, superando a obras tan aclamadas por la crítica como lo pueden ser Neon Genesis Evangelion, The Tatami Galaxy, The Legend of Galactic Heroes, entre otros. Durante mucho tiempo me llamó la atención saber qué hacía que la gente considerase a Steins Gate tan buena, sabiendo que trata acerca de viajes en el tiempo, una premisa muy difícil de desarrollar en ficción, con buenos resultados, junto con que la apariencia de los personajes y la estética que me transmitía al menos el póster, se me hacían poco atrayentes, siendo el mismo estilo que ocupan decenas o cientos de series modernas, lo que no es muy alejado de la realidad, considerando que Steins Gate está inspirado en una novela visual. Tengo demasiado para decir acerca de no solo esta temporada, sino que de todos los productos animados de esta franquicia, por lo que dividiré este video en 2 o 3 partes. Si fuese un canal relevante, de seguro me llegarían combos y patadas por todo lo que planeo decir en estos videos, pero de todos modos, vamos allá. El PSI Konguru. Esta primera temporada es un anime de thriller y de ciencia ficción que yo también clasificaría como drama, basado en una visual novel homónima del 2009 y estrenada el año 2011 bajo la animación del estudio White Fox, dirigida por Hiroshi Hamasaki, que antes de Steins Gate solo tuvo papeles no tan importantes en algunas series, pero también dirigiendo Technolize. Sonará prejuicioso, pero seamos honestos, la enorme mayoría de animes que nacen siendo una adaptación de alguna novela visual terminan siendo obras carentes de sustancia que los fans más acérrimos justifican con "es que debes jugar la novela", quitándole mérito a la obra en su nuevo medio. Series como Higurashi, Clannad o Fate también son animes basados en visual novels, y sinceramente estas distan mucho de ser obras maestras o siquiera bien apreciadas en el mundo de la crítica. Todo esto ya nos prepara para lo que será Steins Gate, aunque claro, es un medio totalmente diferente. Esperemos que nos sorprenda y subvierta nuestras expectativas. Sí y no. Steins Gate, considerando solo su primera temporada, es un anime bastante disfrutable y en parte digno del nombre que se ha hecho, aunque tampoco es para tanto. Una persona del 2011 que acaba de verse la serie ya terminada realmente tiene una buena experiencia, pues el anime cubre temas tan difíciles de tratar como lo son los viajes en el tiempo, de una manera más consecuente de lo que lo hacen otras obras de ficción. El problema nace de la casi obligada dependencia que tiene este tipo de obras a lo poco literarias o cinematográficas que son sus raíces en las novelas visuales, naciendo así en el año 2018 la versión alternativa y en parte secuela Steins Gate Zero. Comencé a ver este anime sabiendo de antemano que no es el segundo mejor anime creado en la historia, pero sí teniendo en mente buenos comentarios y una actitud abierta al disfrute. Además de ya haber escuchado y leído que Zero no le llega ni a los talones en términos de calidad a esta primera temporada. No es hasta el episodio 20 o 21 que en un error meramente mío me dejé influenciar y pensé, está bien, podría continuar con Zero. Previo a aquella decisión, empecé a ver el anime con la intención de hacerle un video análisis tras terminarlo, así que durante cada episodio ocupé la técnica de ir anotando mis dudas, pensamientos y apreciaciones de lo sucedido en pantalla. Así que desde este momento empiezan los spoilers hasta llegar al análisis técnico y conclusiones. Desde el primer instante me surgió la duda, ¿qué es Steins Gate? No en un sentido metafórico de la obra, más bien en un sentido del concepto dentro de la diégesis, pero más bien es una invención justificada por las ocurrencias del protagonista que al principio hace la función de un MacGuffin, pero que al final se establece como un elemento en concreto. Y hablando del protagonista, Rintaro Okabe, un extravagante sujeto de 18 años que poco y nada tiene que ver con el estereotipo e ideal de la sociedad japonesa, quien se hace llamar a sí mismo Hoin Kyoma, el Mad Scientist, que hace temblar los mismos cimientos del mundo. En el primer episodio pensé que es demasiado paranoico para tomarlo en serio, cosa que no se descarta por completo, pero hace que en esta primera temporada sea uno de los personajes más apreciables, con su faceta de científico loco, y que a lo largo de la historia sí se ve un crecimiento lógico y justificado para lo que es la trama. Por otro lado está Mayuri, su amiga de la infancia, que sinceramente en un inicio, al no estar acostumbrado, se siente un personaje muy molesto, aunque con el pasar de los episodios, gracias a la profundización de la psique de Okabe, se le termina agarrando cariño, aunque no deja de ser un poco cansador lo demasiado moe que es. En el segundo episodio se nos presenta a su compañero, Ruka,
un trapo. Bueno, ¿qué más se puede esperar de una novela visual? Obviando lo conveniente para la trama que se vuelve su existencia después, no molesta, pues no es que tenga demasiada participación. También se introduce a Shining Finger, como la llama Okabe, una chica que desde el primer momento en pantalla no transmite demasiadas buenas vibras y que siempre está pegada a su celular. Moeka Kiryu. Solo lleva 2 episodios que exploran el nacimiento de los D-Mail y todas las pruebas que se debieron hacer para concretarlos, pero hace bien su trabajo en mantenernos interesados en lo que pasará eventualmente. Es en el tercer episodio cuando se nos introduce el principal conflicto de la historia. CERN, sí, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, de la mano de la deuteragonista, Kurisu Makise. Resulta que, en un foro, el misterioso John Titor, que dice venir del futuro, revela que con el descubrimiento de los viajes en el tiempo, esta organización tomará el mundo en sus manos, convirtiendo el mundo en una distopía comunista. Llega a ser hasta un poco cómico cómo se hace ver el intrínseco e histórico desprecio que siente Japón a las ideas del comunismo, pero también que los responsables sean una organización representada por países como Suiza, el Reino Unido y Francia, países que durante la historia se han mantenido monárquico-mercantilistas y actualmente liberales en el ámbito económico. Dejando de lado el sobrepensamiento, escribí que quizá la serie no tiene muchos cliffhangers y que hasta el momento la trama no es muy interesante, pero el cómo sucede la historia dentro de los episodios hace que no sintiese la serie ni sus episodios como algo eterno, cosa que cuesta que yo piense y que a futuro, bueno, sería todo lo contrario, pero eso en el siguiente video. Empieza uno de los misterios. John Titor dice venir desde el futuro para buscar a su padre y en el episodio siguiente a ello sucede que Suzuha, la chica soldado que trabaja a medio tiempo para el Sr. Brown, tiene una extraña y agresiva reacción al encontrarse con Kurisu. En el sexto episodio, marcando el primer cuarto del anime, se dan unas cuantas pistas falsas que me hicieron creer que Moeka podría ser John Titor, además de una extraña epifanía que tiene Okabe para no retroceder. En el siguiente episodio envían un D-Mail con éxito para hacer que Ruka compre cierto billete de lotería, cambiando así el cómo se desarrollaron pequeñas cosas. El problema es que el único que recuerda haber enviado el D-Mail es Okabe, explicado con su habilidad de conservar sus recuerdos a través de algo nombrado Reading Steiner, algo que se intenta explicar en la película final quitándole el misticismo, pero que a pesar de ello y considerando esta parte, no deja de ser una conveniencia argumental. Conveniencias argumentales que tomarán las riendas de esta parte de la serie. Deciden enviar un D-Mail más de 16 años al pasado. Ruka está cansado de ser un trapito, y yo como espectador estoy medio cansado de verlo en su contexto, así que enviarán un mensaje para que su madre coma más verduras y así nazca mujer. Menos mal, la comunidad considera este un anime científico y muy intelectual. Digo, todos sabemos que comer verduras define nuestro sexo al nacer, y no una intrincada red de posibilidades de combinación de cromosomas, ¿no? Y el problema no acaba ahí. El Gmail da resultado porque justo la madre de Ruka decidió hacer caso a un mensaje de Viper enviado por un extraño, haciendo que efectivamente haya nacido como mujer y Okabe sea el único que lo recuerde. Ahora, si una persona hubiese nacido mujer en vez de hombre, ciertamente muchas cosas deberían cambiar a lo largo de esos 16 años, ¿cierto? Bueno, pues ese no es el caso. La única consecuencia, vista desde el punto de Okabe, claro está, es que el computador IBM ya no lo tienen. Nada más cambió. Todo se desarrolló prácticamente de la misma manera que en la línea de tiempo anterior. Vayan a saber ustedes cómo. Okabe es una persona que, a pesar de todo, es muy inteligente e ingenioso. Kurisu es una chica prodigio que tiene papers científicos publicados con solo 17 años. Y Daru es un genio de la informática. Si descubriesen la forma de enviar mensajes al pasado, pudiendo tener consecuencias, ¿realmente estas 3 personas lo estarían ofreciendo a diestra y siniestra a sus amigos? Fuera de ello, la relación de Okabe y Kurisu comienza a mejorar, empezando una amistad. Okabe recibe un extraño mensaje de texto: te observo. Aquí empiezan los problemas, y más que cosas técnicas o de guión, son dentro de la diégesis para los personajes. Los miembros del laboratorio empiezan a trabajar en una versión mejorada del D-Mail, enviar recuerdos completos. Entre tanto, se plantea la posibilidad de que haya un espía de CERN. Al menos, aquí piensan un poco mejor las cosas. Si consiguen resultados exitosos, deberían entregar el artefacto a una organización mejor capacitada. Pero la calma acabaría, cambiando drásticamente el curso del anime. Miembros de CERN asaltan el laboratorio, liderados por Moeka. Era imposible que no trame algo. CERN se dispone a tomar la máquina de salto de tiempo y tomar por la fuerza a los 3 inventores. Por otro lado, Mayuri es innecesaria, por lo que le dispara y muere. Llegamos a la mitad de la serie, y Okabe, en un intento desesperado, logra ocupar la máquina de salto de tiempo.
ha vuelto 48 horas en el pasado. Pero por más que lo intente, al parecer, el destino de Mayuri es morir en cada una de las variantes de esta línea de tiempo. ¿Por qué menciono esta línea de tiempo? Porque en el episodio número 14, por fin se revela el misterio. Suzuha es John Titor, y la máquina del tiempo estacionada sobre la estación de radio no es nada más y nada menos que el modelo creado por Okabe años en el futuro. Suzu le explica a Okabe por qué Mayuri muere a pesar de todo. Mediante un aparato del futuro pueden ver el nivel de convergencia, vamos inventando términos científicos, de las líneas temporales. Okabe debe cambiar las cosas a tal nivel que el número baje de 1. Se explora más la distopía a manos de CERN y los motivos y plan de Suzu. Ahora la pregunta es, ¿por qué teniendo el combustible necesario no viajó directamente a 1975 para acabar con el problema del IBM desde un inicio? Resulta que para Suzuha, bueno, es prácticamente una niña, es más importante conocer a su padre de joven que evitar la muerte de su madre y de millones de personas. La máquina del tiempo solo puede viajar hacia el pasado, lo que sí puede parecer conveniente, pero establece lineamientos y reglas a seguir para el viaje en el tiempo, algo que pocas obras de ficción tienen de manera funcional y lógica. Debido a una paradoja de acciones, se revela que el padre de Suzu no es otro que Daru, así que la chica decide por fin ir hasta 1975, prometiéndoles encontrarse en 35 años. Las cosas no salen bien. Un problema hizo que la memoria y estado de Suzuha al llegar al 75 no sean los mejores, haciendo que falle en su objetivo, y que 10 años antes del presente de la historia se suicide al recordar su gran error de no encontrar el IBM. Todo esto hace que efectivamente Mayuri vuelve a morir. Se siente bastante cíclico a esta altura, pero cumple con darnos este sentimiento de desesperación infinita de Okabe de ser el único que puede hacer algo, pero sin tener éxito. La forma de cambiar el paradero del IBM es deshaciendo todos los emails enviados, empezando por Fadis. Aquí empieza el dilema moral. Primero que nada, ¿en serio Okabe planea convencer a todos los que enviaron un email de que se arrepientan en vez de él mismo enviar los mensajes preguntando sutilmente los números o diciéndose a él mismo, no les dejes enviar los mensajes? Lo que es irónico, pues mientras en esta temporada Okabe y los personajes en general pegan de ser demasiado buena gente, en Zero es imposible ignorar el aura de egoísmo que desprenden todos. El segundo dilema moral. Feiris envió un mensaje a su padre para que no tome un vehículo, aunque eso significó dejar atrás todo el moe que le apasionaba de Akihabara. Lo hizo con tal de que su padre siguiese vivo. A Okabe lo comienza a carcomer la culpa. Significa en parte matar al padre de Feiris con tal de salvar a Mayuri. Pero todo el dilema de ética y moral acaba cuando Steins Gate se acuerda que originalmente es una visual novel, así que resulta que Feiris está casi enamorada de Okabe. Está dispuesta a dejar morir a su propio padre en favor de volver a la línea temporal anterior, de la cual tiene unos pocos recuerdos y sueños. El siguiente objetivo es Ruka, quien acepta, pero antes quiere tener una cita con Okabe, pues también se siente atraída por él. Al menos el episodio termina relativamente bien, dejando de lado una relación amorosa y convirtiendo esto en una enseñanza de un alumno admirando a su maestro y disfrutando los momentos con quien también es un amigo. Okabe llega al límite de salto en el tiempo y debe convencer a Moeka de desertar de CERN, la que seguía órdenes de un tal FB. No logra persuadirla y la chica termina suicidándose por órdenes de su superior. ¿Quién es FB? Una incógnita que se nos presenta desde más o menos el episodio 14 y se nos revela en el episodio 20. Ferdinand Braun, nada más y nada menos que el propietario del edificio donde se ubica el laboratorio, un agente incógnito de CERN. Luego de vueltas y vueltas en el tiempo, falta un último paso para bajar el nivel de convergencia, para evitar la muerte de Mayuri. La que debe morir es Kurisu. Empieza la recta final, con Okabe debatiéndose y llevándose al límite. Por fin, tiene el poder de evitar la muerte de su mejor amiga, pero su amada debe morir. Aquí es cuando la serie llega a su nivel más alto de drama, pero agradezco que sea ejecutado de la manera en que se hizo. Puede que Steins Gate falle en ser un anime intelectual, pero sí que sabe al menos en esta primera parte crear momentos llenos de sentimiento. La escena de Mayuri en el cementerio y las de Kurisu y Okabe a lo largo de Akihabara culminan en una conversación en el laboratorio, el lugar donde todo empezó. Okabe está tan destruido que le confiesa a Kurisu que siente que la muerte de Mayuri ya dejó de afectarle.
Pero la pelirroja está decidida a morir, y mencionando un efecto bioquímico que sí ocurre en la vida real, se despide de Okabe. Momentos de gran emoción y liberación hormonal como un primer beso es difícil que se olviden y se borren de la memoria. Puede que Okabe sea el que tiene el Reading Steiner, pero ese beso entre ellos ni siquiera ella podrá olvidarlo. La recomendación dada por la comunidad es ver hasta el episodio 22 y proceder a ver la versión beta, no en el sentido de videojuego, del episodio 23, continuar con Zero y después volver a los últimos dos episodios de esta primera parte. Como mencioné al inicio, ver Zero nunca estuvo en mis planes, así que de todos modos vi el episodio 23 normalmente. Aquí llega una Suzuha de un futuro alternativo devastado por la guerra. La solución para salvar a ambas es hacer que el Okabe del pasado crea por un momento que Kurisu está realmente muerta, que es lo que se supone debió pasar, según vimos en el primer episodio. Okabe y Suzu viajan al pasado para intentar solucionar el asunto de una vez por todas y detener al padre de Kurisu, quien robó la investigación de la máquina en el tiempo y empezó una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Fallan estrepitosamente, pues es el mismísimo Okabe quien mata a Kurisu, volviendo derrotado al presente, donde gracias a una cachetada de Mayuri, una llamada llega al celular de Okabe. El remitente es él mismo, de 35 años en el futuro. Está a punto de revelarle la forma de cruzar la Steins Gate y lograr el futuro que nunca pudo tener en una nueva línea temporal. En ese momento, debo confesar que el hype pudo conmigo. Partí de inmediato al descargar la versión beta del episodio 23 y todo Steins Gate Zero. La versión beta del episodio 23 es exactamente igual a la original, con la diferencia de que Mayuri nunca golpea a Okabe, haciendo que la llamada del futuro jamás llegue, pasando así a un Okabe que ha entrado en la universidad, pues a pesar de todo sigue yendo hacia adelante, cosa que no se conservará mucho en Zero. Aquí termino la parte del resumen del video, pues lo que viene es otra historia. Primero que nada, algo simple. Música. El opening es Hacking to the Gate de Kanako Ito. Claramente no es Tank o A Cruel Angel Thesis, pero luego de ver 23 episodios puedo ahora escuchar la canción con nostalgia. Y no exagero al decir que cuando la volví a oír al ver el episodio 24 después de Zero fue enormemente gratificante e incluso un alivio. El ending es The 12 Binding Covenants That Govern Time, que si bien me salté la mayoría de las veces, no puedo evitar pensar en un cliffhanger cuando empieza esta a sonar. El soundtrack a nivel general es decente, pero muy clásico de anime, piano y sintetizadores en su mayoría. Al menos logra complementar las atmósferas de las escenas. Eso sí, de tanta repetición, terminé por apreciar Solitude, que si bien es parecida al resto de la banda sonora, sí o sí se va agregada a mi lista de canciones, por si algún día en el futuro viajo al pasado a salvar a una chica, como con I Have to Save Her de Erased. Dejando la broma de lado, lo que es diseño de personajes es directamente sacado del material original, pero agradezco que para la versión animada los hayan modificado un poco, dándole más expresividad a los miembros del cast. Los escenarios son en su mayoría reales del área de Akihabara en Tokio, por lo que no puedo opinar mucho ya que no depende de la creatividad del staff. La iluminación y paletas de color son buenas, no parecen de típico anime genérico y funcionan bien dentro de la obra, pero no destacan más allá con una identidad propia, como es el caso de, por ejemplo, la adaptación al anime de JoJo. El conflicto viene cuando hablamos de la trama. Sí, es un buen anime y gana aún más puntos considerando su material de origen, pero no es la obra maestra que dicen que es, y estoy totalmente seguro que no soy la primera persona en decirlo. Incluso diría que mayormente no es solo problema del anime, también es de la comunidad. La serie peca en intentar ser intelectual sin lograrlo con total éxito, pero es también la comunidad la que ha puesto a Steins Gate en un pedestal con la excusa de es muy científico, no lo sabes apreciar, cuando en realidad no tiene mucha sustancia. Quizá del cast principal, Mayuri es el personaje menos interesante, debido a su personalidad infantil, y bueno, pasa gran parte de la serie muriendo o estando muerta. Además que en ocasiones se siente demasiado forzado su aspecto dramático. Daru, si bien no es God tier como en Zero, tiene un desarrollo y toma de decisiones coherentes, mientras que Suzu se entiende que es una chica joven, pero habiendo sido criada en un ambiente distópico, de seguro hace que la madurez llegue antes, cosa que a veces no se siente tan representado debido a lo fuera de lugar que son las decisiones que toma.
Okabe en esta temporada creo que es el mejor de los personajes. No es la misma persona desde el primer hasta el 23º episodio, y lo mejor es la imagen que deja, pues pese a la decadencia que sufre en su entorno, las cosas que hace se sienten muy acorde al personaje que se nos presenta y se siente muy humano. Kurisu es un personaje que debe ser de los más típicos arquetipos en la ficción japonesa, una tsundere. A pesar de ello, no se mantiene como un personaje estático, pues mediante las interacciones con el cast, a medida que avanza la historia, se siente un gran cambio, conservando pequeños gestos, pero no al molesto nivel que las tsunderes presentan en el anime más mainstream. La presencia de Kurisu realza aún más a Okabe como protagonista, pues el romance que nace entre estos dos está llevado de buena manera, pues se siente natural su desarrollo y lo que desencadena este mismo no se siente forzado o fuera de lugar. Por otro lado, el humor de Trapitos puede haber funcionado en la época cuando hicieron el anime, o puede que en Japón, con lo particulares que son, siga funcionando, pero a estas alturas se vuelve cansino y hasta molesto para el transcurso de la historia. Los misterios a nivel general funcionan bastante bien y mantienen al espectador con ganas de ver la serie para saber si sus teorías se cumplirán, pero muchas cosas funcionan de manera muy conveniente. No niego que puedan ocurrir coincidencias, pues en eso se basa la narrativa. Si nos fijamos, todo se basa en coincidencias para que avance la diégesis. Coincidentemente, las criaturas de cuentos de hadas llegan al pantano de Shrek. Coincidentemente, Michael Corleone no estaba en servicio cuando empiezan los ataques a su padre. Coincidentemente, justo es Bilbo quien obtiene el anillo y no cualquier otro personaje del que no se sabe en el libro. Sí, las coincidencias ocurren. Así es la vida real, pero otra cosa es que solo Okabe posea el Steiner por ahora, y que los D-Mail enviados al pasado siempre funcionen, y que justo cuando se plantean que no les hagan caso, ocurre aquello. Además, el cambio de sexo de Ruka es demasiado coincidente. Digo, ¿en serio? ¿Solo por comer verduras? Y es más, Feiris, con solo evitar la muerte de su padre, cambia por completo el área de Akihabara, mientras que Ruka, al cambiar su sexo, lo único que cambia en 16 años es que ya no tienen el IBM. Y como opinión personal, pero que a nivel de trama tiene sentido, Feiris con sus constantes terminaciones en Nya ya se siente repetitiva. Hablando de estos dos personajes, su intento de shippeo con Okabe se sintió que está de más y no tiene mayor propósito en la trama que de intentar conectar más con ellos y que estén dispuestos a sacrificar sus deseos con tal de contentar al líder del laboratorio. Fuera de ello, no puedo pasar por alto que Steins Gate es un anime con un ritmo narrativo lento pero que no se siente tedioso. Es la velocidad justa para no sentirse como, no sé, Kill la Kill, pero tampoco se hace eterno, ya que se van presentando elementos para captar y mantener la atención del público. En pocas palabras, si bien no es el mejor anime de la historia y como toda obra tiene sus fallos, es bastante disfrutable y tiene varios aciertos a lo largo de sus episodios. Y es más, como obra individual podría valorarla aún más, pero soy consciente de la existencia de Zero, el OVA y la película, lo que hace que vea a Steins Gate más como un todo o como una obra dependiente. Al igual que el resto de la franquicia, la calificación será para un siguiente video, ya que la mostraré junto a la valoración individual de cada temporada y sacaré un promedio en su momento. Además que, por quiero poner un cliffhanger para que sigan viendo los videos. Eso es todo. Muchas gracias por ver el video y estén atentos al próximo. En la descripción se encuentra mi MyAnimeList y el Instagram donde subo mis dibujos. Además, en el canal están subidas las reseñas de unos cuantos otros anime. Me despido. El PSI Konguru.